Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ya. Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con la congresista Flor Pablo. Flor, gracias por aceptar la invitación y estar una vez más con nosotros en el canal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y acá atenta a la conversación y a las preguntas. Uh-huh. Antes de ir con lo coyuntural y con lo que deberíamos esperar este año del Congreso, Flor, quería empezar hablando contigo sobre el año pasado. Si tuvieras que hacer un balance del 2024 en el Congreso, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que el Congreso el año pasado ha tenido un rol absolutamente nocivo a todo lo que tiene que ver con la lucha frontal a las economías ilegales, criminales. Se ha aprobado el reinfo, se ha debilitado el rol de la Fiscalía. En general, hay un marco legal aprobado por el Congreso que debilita la acción de la Fiscalía y una acción en favor de la ciudadanía, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los balances que hago, que lo nocivo del Congreso respecto a ello. Todo lo que tiene que ver con crimen organizado, ¿no? Hay una serie de leyes tenía que con la prescripción de los delitos, con esta situación que fue visible para todos, ¿no? Que tenías al fiscal queriendo hacer un allanamiento en la puerta del señor conocido como Chibolín, Andrés Hurtado, y tenían que esperar la presencia del abogado, no podían ingresar, ¿no? Entonces te das cuenta, mira cómo ha debilitado el rol de la Fiscalía, las leyes del Congreso, ¿no? Y por supuesto, otro paquete de leyes tiene que ver con esta creación a granel, en realidad populista, de crear universidades de papel, ¿no? O sea, tienes leyes con creación de universidades sin financiamiento, jugando con la expectativa legítima de los pueblos, de las familias, que se ilusionan con la idea de una universidad cuando el camino no va por ahí, ¿no? Entonces creo que esa es otra forma también de estafa, de engaño desde el legislativo, ¿no? Y que genera una expectativa que va a ser bien complicada de poder, en realidad imposible de poder ser atendida, porque no tenemos el presupuesto suficiente para las universidades que hoy día existen, ¿no? Y creo que lo otro, a nivel del rol de fiscalización, ¿no? Cero rol de fiscalización de la mayoría del Congreso. Creo que el último hecho ha sido totalmente visible, como el ministro de Inclusión Social, teniendo toda la responsabilidad política, la serie de hechos y evidencias de afectación a la salud de los niños en el programa Caliwarma, ha sido salvado por bancadas como el Fujimorismo, Alianza para el Progreso y toda la alianza de ese bloque de derecha que no ha permitido poder avanzar, ¿no? Y por supuesto, para las otras leyes de debilitamiento de la institucionalidad, para apoyar al crimen organizado, acá no hay izquierda, derecha ni centro, ¿no? Hay creo que una mayoría que ha pactado, donde cada quien persigue sus leyes, persigue sus intereses y se van acomodando, ¿no? Yo creo que estamos en un momento límite, ¿no? En términos del tipo de representación, ¿no? Yo creo que donde no hay posibilidad de medias tintas, ¿no? Hay que ser bien claros, el tipo de representación que ha llegado al Congreso no es una representación que busque el bien común, es una representación que ha cambiado la Constitución de manera, no han necesitado ni asamblea constituyente ni nada, simplemente una alianza entre todas las fuerzas políticas que tienen hoy día el gobierno del Congreso y han generado un debilitamiento a la institucionalidad en el campo de la justicia, de los derechos humanos, de la educación y podríamos seguir, ¿no? Del tema del medio ambiente. Es muy complicado y creo que el llamado de atención es para los ciudadanos que hoy día pueden ver en el Congreso una minoría, ¿no? Una minoría de congresistas efectivamente reivindicando derechos, haciendo fiscalización, pero que esa minoría representa una mayoría que está en las calles. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa mayoría de gente trabajadora, de gente honesta, pueda tener representación en el Congreso? Creo que ese es el desafío. Los partidos que hoy día gobiernan el Congreso ya demostraron cuáles son sus agendas, cuáles son sus énfasis, y eso no va a cambiar. Creo que lo que tiene que cambiar es que nosotros, los ciudadanos, con los partidos nuevos, podamos aliarnos y llevar una propuesta mínima, un acuerdo mínimo que permita cambiar esta figura, esta foto de representación que hoy día tenemos en el Congreso. Uh-huh.
Creo que en el tema de educación superior, claramente el pacto se aprovechó de que los universitarios estábamos recién volviendo después de la pandemia, se desarticuló el movimiento político universitario y eso permitió que este Congreso lograra tanto debilitar la educación privada que se sometía a través de la SUNEDU estándares de calidad, como la creación de universidades prácticamente fantasmas, ¿no? Sí, que muchas de estas terminan solamente en el Consejo Inicial de Formación de la universidad, que recibe un presupuesto público, pero que, por ejemplo, la Universidad Pública de Jaén, después de 15 años, todavía no está formalizada como institución para ser una universidad pública a toda regla, ¿no? ¿Crees que el daño que se le ha hecho a a la educación pública es tan grave como pareciera serlo, ¿no? Y que no ha levantado las sospechas necesarias, tal vez, tanto en la sociedad en general como en los movimientos universitarios que no han salido a protestar por tener educación de calidad? Sí, mira, así es. Yo antes de ir directo al tema de la universidad quisiera recalcar para cerrar un poco esta reflexión sobre la representación, ¿no? O sea, Ujú. decía que hay todo un golpe en leyes a favor del crimen organizado, de la limitación de funciones de la propia fiscalía, pero hay otro paquete muy negativo a justamente mejorar esta representación y es un impacto negativo en la democracia, que son estas leyes que limitan, por ejemplo, las PASO, ¿no? Mm. Que es hacer toda esta democracia interna, eso ha quedado en realidad fuera de agenda porque ha habido una reforma ahí a través de proyectos de ley. Luego, el favorecer a las organizaciones políticas con sus padrones, porque lo que hicieron fue cambiar los plazos, las reglas de juego desde el Congreso, y ahora, por ejemplo, se excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal, ¿no? O sea, se atribuye a título individual los delitos de sus militantes cuando en realidad el partido político debiera también tener un nivel de responsabilidad sobre a qué tipo de candidato lleva y congresista, alcalde o el cargo de elección que fuera, ¿no? Creo que ahí tenemos una afectación a la posibilidad de una representación más plural y sobre todo con filtros, ¿no? Yo creo que llegue gente honesta, imagínate, tenemos un congresista, ex congresista, bueno, que ahí trabajé fuertemente para su desafuero, el congresista Díaz, ¿no? Que estaba condenado por violación. Hoy día tenemos igual un denunciado por violación de Somos Perú, el anterior era de Alianza para el Progreso, y así, ¿no? Hay sentenciados, hay prófugos, y no pasa nada, ¿no? Entonces creo que ahí hay todo un impacto negativo a la propia posibilidad de recambio y de mejora de la representación. Y efectivamente, ¿y por qué es importante? Porque sin democracia, sin equilibrio de poderes, es bien complicado poder avanzar en la ampliación de derechos como educación, ¿no? Yo creo que en el caso de la educación superior pública y también la privada, en realidad, son afectadas por esta contrarreforma, ¿no? Porque el planteamiento de la ley universitaria anterior era democratizar calidad como principio fundamental del derecho a la educación. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente el que tiene plata tenga la posibilidad de ir a una buena universidad, sino que sea una regla que todos los estudiantes, los jóvenes que vayan no solo a la universidad, sino a los institutos en general, a la educación en general, tengan un mínimo de calidad, ¿no? Y eso era, la garantía era la SUNEDU, hoy día la SUNEDU es cualquier cosa menos un supervisor independiente, ¿no? Entonces hemos retrocedido tremendamente y así hemos retrocedido, mira, no solamente en términos de leyes, sino en la capacidad institucional del Estado, ¿no? Estamos en un momento, en realidad, de mucho retroceso, de mucho atraso, 10, 15 años es lo que hemos retrocedido en las reformas, la capacidad del Estado, la capacidad gubernamental, en realidad se ha perdido. Imagínate, ya no tenemos un MEF, ¿no? Que dirige la política económica, sino el Congreso que le dice qué cosa hacer, ¿no? Porque eso ha sido el último proyecto de presupuesto, la última ley de presupuesto ha sido a medida de lo que el Congreso, la mayoría que gestiona el Congreso ha querido, ¿no? Y ni decir del propio Congreso. En realidad ahorita el Congreso es un poder del Estado que no tiene ningún control, ¿no? Ha crecido, ha duplicado su presupuesto, tiene una denuncia ahorita por una red de prostitución, una serie de situaciones, y en realidad es un poder que ha generado una serie de normas que hace que ni la Contraloría puede entrar, que ni la Procuraduría. Entonces es un poder independiente y eso es dañino para la democracia, ¿no? No puede haber un poder del Estado que esté por encima de otro, tiene que haber un peso, un contrapeso
Congreso para poder hablar de una democracia real, ¿no? Entonces estamos en un tema bien complicado de institucionalidad, de democracia, de contrarreformas y por supuesto la capacidad operativa del Ejecutivo deja mucho que desear, ¿no? Ahí está el incremento de pobreza, el crecimiento lento, ¿no? O sea, no estamos como en los años pues del auge económico, la desnutrición es un indicador de esa pobreza y de esa precariedad de atención que hay desde el Ejecutivo, ¿no? Entonces creo que es un momento límite en el que estamos y ojalá, y esa es la expectativa de los que estamos en política, de los políticos, en el siguiente periodo de gobierno pueda haber un cambio radical, un cambio serio, profesional para mejora de la situación de la gente. Ujú. Creo que tú estás en una posición privilegiada para analizar el resultado de lo que van a ser las elecciones del 26, porque estás tanto dentro del Congreso que ha modificado el entorno legal, como ha sido público en este medio, yo también participé en Lo Justo junto contigo, y los atropellos a los plazos que hicieron y que impidieron que Lo Justo se pudiera inscribir fueron públicos y notorios, pero además estás en un Congreso sin bancada, casi que como espectadora y con la voz en alto para poder denunciar todo lo que está pasando adentro del hemiciclo, ¿no? ¿Tú crees que va a ser posible unas elecciones libres, justas, equitativas entre los diferentes candidatos con el marco legal que está creando este Congreso para la siguiente competencia electoral? Mira, Armando, ya la tenemos cuesta arriba. Ya la tenemos cuesta arriba porque han cambiado los plazos, han eliminado la posibilidad de que hayan unas elecciones internas que ayuden a filtrar y a tener una mejor posibilidad de elección de candidatos con las PASO. En realidad ahora, por ejemplo, ya legalizaron el tema del financiamiento. Y el financiamiento a través del Banco de la Nación, donde el que aporta no tiene la obligación de registrarse. Es decir, han legalizado aquello que antes hacían, ¿no? O sea, de plata por lo bajo, ahora va a ir vía la cuenta del Banco de la Nación, pero igual nadie sabrá quién está aportando. Y eso es terrible en términos de transparencia, de saber de dónde vienen esos financiamientos. Entonces, creo que estamos en una situación bien cuesta arriba. De hecho, hay leyes que todavía faltan y ojalá, y el ojalá viene así casi con, con mucha, no con mucha esperanza. En realidad hay leyes que están planteando incluso reducir el periodo del jefe de OMPE, del jefe del jurado. ¿Por qué? Porque lo que pretenden, de los organismos electorales, lo que pretenden es que sean otros, porque no les parece quienes están ahora, por justamente el perfil técnico que tiene, por ejemplo, el jefe de la OMPE, conduciéndole a la nueva elección, ¿no? Entonces quieren tener un control, ¿no? Entonces está bien cuesta arriba. Y sí creo, como está diseñado hoy día el sistema, está hecho para que quienes hoy tienen representación en el Congreso sean los que se afirmen en una siguiente elección. ¿Por qué? Porque la atomización y la cantidad de partidos, mira, ahorita nomás tenemos 39 y hay otros 31 en proceso. O sea, podremos tener 70 partidos. Imaginémonos ya 50. Esa cédula, pensemos en el elector, pongámonos así como de manera bien práctica, bien pragmática, ¿no? Entonces va a ser bien complejo. Entonces sí hay la obligación en realidad en ese contexto de poder generar estas alianzas. Yo creo que las alianzas de las más de ancha base, ¿no? No pensar solamente en juntarme yo con yo, sino en realidad juntarnos, yo digo, tres cualidades, ¿no? Demócratas, honestos y gente sensata. Dejar esta división de derechas, izquierdas, centros, porque en realidad eso lo que ha hecho es dividirnos, ¿no? O este discurso, ¿no? Caviar, no caviar, o sea, en realidad eso lo que ha hecho es dividir y generar que haya un peso muy fuerte, ¿no? De cada uno en buscar cómo nos dividimos, ¿no? Y creo que más bien es un esfuerzo de madurez política, de juntarnos buscando mínimos comunes programáticos, porque va a ser bien difícil quitarle a cada quien su mochila ideológica, pero sabiendo bien hacia qué norte vamos, recuperación de la democracia, superación de la pobreza, lucha contra la corrupción, lucha contra el crimen organizado, seguridad para la gente, comida para la gente, salud, educación para la gente y trabajo, yo creo que son los puntos centrales de una propuesta programática y tenemos que ir en ese camino, porque si no, todos vamos, posiblemente muchos pasemos la valla. Bueno, en el caso yo estoy junto con otros líderes en Primero la Gente, podemos pasar la valla, pero no se trata de pasar la valla, se trata de llegar con una representación fuerte y sólida
que frene a esta representación de economías criminales, que frene a esta representación que quiere seguir haciendo un Congreso superpoderoso por encima de los otros y quebrar aún más el orden democrático. Entonces se trata de frenar, pero también de proponer y recuperar. Son tiempos de, creo que límites, como digo, ya estamos como y al precipicio, ¿no? Entonces tenemos que tener esa madurez para enfrentar este proceso desde esa perspectiva, ¿no? Que estamos en momentos finales, pero a la vez fundantes que nos deben permitir avanzar, ¿no? Entonces, para mí, el desafío está en juntarnos, ¿no? Y eso no es fácil. Es fácil decirlo, pero en realidad es muy complejo porque hay muchas... no solo sesgos, ¿no? Hay toda una situación de que siempre hemos andado divididos y de pronto el Perú exige que nos juntemos, ¿no? Mm. El día de ayer, domingo, esta entrevista se está grabando lunes 13 de enero, se publica mañana. Tu partido, Primero la Gente, publicó un comunicado diciendo que efectivamente hay conversaciones con los partidos Nuevo Perú, el Partido de los Trabajadores Emprendedores y ahora Nación para una posible alianza, ¿no? Claramente la reacción primaria es que esta sería una alianza más tirada a la izquierda. Estoy de acuerdo contigo en que la alianza que debe haber para el 26 no es ideológica, sino de recuperación democrática, construcción de institucionalidad, básicamente tirar para atrás todas las reformas que ha hecho este Congreso. ¿Qué otros partidos te gustaría ver en esta alianza de centro-izquierda en este momento debido a las alianzas que parecen estar conversándose? ¿Qué otros partidos te gustarían ver tal vez más hacia el otro lado, ¿no? La centro-derecha y el centro. Mira, ya desde bueno, antes de que ingresemos a Primero la Gente, ya estas conversaciones se han venido dando, eso creo que se saluda, es saludable de que se den estos espacios, o sea, por eso hemos sacado el comunicado de que hay estas conversaciones y eso es de verdad, no es fácil sentarte a conversar. Puede parecer hacia afuera de que es pues un frente de izquierda, pero no es así de parejo, ¿no? Nosotros en Primero la Gente somos un partido democrático, de centro democrático, hay gente de izquierda, por supuesto, hay gente más liberal, habemos ya el propio partido Primero la Gente es una confluencia de varias posiciones, pero unidos sobre principios básicos y unidos sobre un plan programático mínimo, ¿no? Entonces eso es lo que nos ya, como digo, Primero la Gente y en sí mismo ya es una unión de varios esfuerzos. Igual, sentarnos con otros partidos, como el Partido de los Trabajadores, con Nuevo Perú, con ahora Nación, ha sido un esfuerzo y lo que hay es el acuerdo de ambos de seguir sumando. En primer lugar, o sea, en esta segunda o tercera, cuarta ronda, porque estamos en varias conversaciones, es invitar a que se sume el Partido Morado, el Partido del Buen Gobierno y ojalá así otros partidos. Es una convocatoria abierta, donde, como señalo, creo que también lo hizo el comunicado, los principios de esa alianza, de esa posible alianza, es el talante democrático, gente honesta, sensata, que nos permita defender los valores de igualdad, de justicia y de superación de la pobreza, que es lo que afecta tanto a nuestro país en este momento, ¿no? Entonces, no hay que fácil estigmatizar, ¿no? Y de verdad que estamos en un momento tan polarizado donde es fácil decir por qué no juntarse, ¿no? Entonces creo que lo que hay que hacer es el esfuerzo de decir qué cosa nos une, porque si no, en realidad el riesgo es que siga la representación de las mafias. Creo que ese es el momento que tenemos que ser muy conscientes y tener esa madurez política de saber qué tenemos enfrente. Enfrente tenemos a las economías criminales, enfrente tenemos los autoritarismos, sean que vengan de izquierda o de derecha, al frente tenemos la vulneración de derechos. 50 personas se han matado en nuestro país y no ha pasado nada. La gente está muriéndose de hambre. Crece la pobreza, la violencia. Estamos en una situación de inseguridad límite. Esa es la realidad que tenemos que enfrentar y para enfrentarlo hay que juntarnos, seguramente, y por supuesto no vamos a coincidir en todo, vamos a juntarnos incluso con aquellos que de repente no teníamos tanta cercanía, pero tenemos que encontrar un punto programático mínimo, porque si no, lo que vamos a tener es que quienes hoy día están en el Congreso sean los que se lleven del 70 al 80% de la representación, y con eso y el resto otra vez atomizado, no vamos a poder hacer nada. Realmente yo sí confío que podamos armar una alianza amplia, ¿no? Y ahí la madurez de todos los partidos, ¿no? Y aprender a caminar juntos. Yo escribí a inicios de este año 2025 que el desafío era aprender a caminar juntos, ¿no? Tenemos que reconocernos, aprender a construir, quitar nuestros sesgos y
poner por delante principios básicos y plan programático mínimo, ¿no? Entonces creo que eso nos puede permitir poder enfrentar lo que vamos a tener como va a ser terrible este proceso electoral, ¿no? En términos de dispersión. Entonces hay que tratar de enfrentar la dispersión con alianzas, ¿no? Poder sumar esfuerzos para llegar a la población, recuperar la confianza que tanto se ha perdido en la clase política, ¿no? Y creo que hacer trabajo de base, de trabajar desde los territorios, con los liderazgos regionales, ¿no? Son tiempos en los que tenemos que trabajar más que nunca de abajo hacia arriba, ¿no? Y no pensar que Lima y sus representaciones son las que van a dar una respuesta solamente a los problemas del país. Estoy de acuerdo contigo de que el primer filtro tiene que ser el tema corrupción, ¿no? Tiene que ser personas libres de corrupción y que además sean demócratas, básicamente. Pero toda alianza que cumpla con toda persona que cumpla con esas dos características suma en una posible alianza. Te pongo el caso de Verónica Mendoza, ¿no? Ha perdido 2 procesos electorales y además estuvo bastante vinculada al gobierno de Pedro Castillo en sus inicios, con diferentes representantes, no supo deslindar a tiempo del gobierno de Pedro Castillo y además anteriormente trató de pactar una alianza con Vladimir Cerrón, ¿no? Que ya hemos visto en este Congreso todo el daño que está causando él y su clan familiar. ¿Crees que toda alianza suma? Mira, yo creo que toda alianza suma, y hay que despersonalizar un poco, porque igual podrían decir en el caso de Primero la Gente que hay personas que no suman. Y yo de hecho soy muy crítica a Verónica Mendoza, pero eso no impide que nos sentemos a conversar con Nuevo Perú y que esta sea la oportunidad justamente para que todos reafirmemos nuestro talante democrático, nuestra lucha frontal contra la corrupción y podamos sumar a un plan programático mínimo, ¿no? Que nos permita avanzar, porque si no, en realidad es bien complicado. Son momentos iniciales de conversaciones, yo creo que hay que reconocernos, hay que encontrar esos puntos, y efectivamente yo sí creo, y el partido también, y lo dice en el comunicado, mi partido Primero la Gente lo dice, el tema de la democracia, ¿no? Como valores fundamentales, la lucha contra la corrupción, la lucha contra las mafias, ahí y el talante democrático es fundamental para avanzar, ¿no? Porque justamente lo que está en riesgo en estos momentos también es la viabilidad de nuestro sistema democrático, ¿no? Y sería muy, muy perjudicial en realidad para una alianza tener fuerzas políticas que no vayan en ese sentido. Hasta ahora esos son los acuerdos iniciales de conversaciones, no hay una alianza todavía sellada, lo que hay es un primer esfuerzo de acercamiento y una convocatoria amplia más, ¿no? Yo creo que hay que abrir la cancha y la reflexión en ese sentido, porque si no, cada uno va a comenzar a sacar con quién no está de acuerdo, quién suma o no suma. Para algunos seguramente ni los que estamos en Primero la Gente no le sumamos en tal o cual sentido. Entonces no se trata de eso, porque si ponemos por delante quién suma o resta, ¿no? A las personas, perdemos la perspectiva de qué tenemos enfrente. Como digo, lo que tenemos enfrente son las mafias. Ese es el nivel de complejidad de este momento y tenemos que hacernos fuertes desde las alianzas para enfrentar a un aparato que ya existe de representación, ¿no? Política y de alianzas también. O sea, ¿cómo han gestionado y cómo gobernó el Congreso? Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos y aliados, por supuesto, con Perú Libre, el Partido de Cerrón, el bloque magisterial, en fin, ¿no? O sea, ya hay un bloque duro en el Congreso que es lo que nos está llevando a este desastre y ya lo dice, por ejemplo, Transparencia, ¿no? 20 leyes sacaban a inicios de año también que consideraban que debían ser replanteadas en un nuevo Congreso, ¿no? O sea, 20 leyes que afectan áreas distintas del desarrollo y del ámbito institucional democrático, ¿no? Entonces creo que ese es el tamaño del desafío. Hay que saludar todo esfuerzo de juntarse, sobre todo fuerzas democráticas y que son partidos sin dueño. O sea, yo creo que eso es algo que hay que valorar más allá del tema de las personas que se irá decantando en cada partido, ¿no? Volviendo a tu labor congresal, creo que ha quedado demostrado en tu caso que es muy difícil ser congresista sin tener bancada, ¿no? Ya que has ejercido el rol fiscalizador y el rol de representación perfectamente y has sido una de las congresistas que ha permitido que los periodistas y la población nos podamos enterar de qué es lo que está pasando dentro del Congreso en diferentes momentos, ¿no? Sin embargo, tu labor legislativa se ha visto bastante suprimida debido a no contar con una bancada. ¿Hay alguna posibilidad de que en este 2025 te vamos siendo parte de alguna bancada? En el caso, por ejemplo, de la bancada de Susel, que está contigo en el partido, y también hay miembros del Nuevo Perú
en esa bancada, ¿no? ¿Tú crees que a nivel parlamentario, también actual, estas alianzas que se tienen que dar afuera para el 2026 también se tienen que dar hacia adentro? Mira, yo he decidido, después de varios esfuerzos, porque nosotros entramos por el Partido Morado, 3 congresistas sin bancada, es Ujú, terrible. O sea, eso es algo que de verdad, por eso es tan importante las alianzas. Entrar al Congreso sin una bancada, no chiquita de 5, siquiera de 15 para arriba, te da muy poco margen de ujú, realmente participar en la redistribución de comisiones, o sea, tener un poder en el gobierno del Congreso, para decirlo en ujú, sencillo. Y ese poder sirve para servir a la ciudadanía, para colocar los proyectos de ley o para hacer frente a proyectos de ley que vulneran sus derechos. Entonces, efectivamente, es muy complicado. Para mí, el peor fracaso no es no pasar la valla. El peor fracaso que podemos tener como partido si queremos andar solos es en realidad llegar con un número limitado, ¿no? Y que nos va a hacer siempre ser minorías que no tienen un impacto en el gobierno del Congreso y por lo tanto no podemos servir como quisiéramos a la ciudadanía. Ese es el lado contra. Yo he tratado, por supuesto, hemos hecho bancada al inicio con Somos, salimos de ahí con Susel, cuando comenzaron los de Somos Perú a apoyar la contrarreforma universitaria, luego hice una bancada con varios congresistas no agrupados, pero ahí apareció la denuncia de los niños, varios también estaban inmersos en estas denuncias, así que ahí decidí mantenerme como no agrupada, pero también ha tenido de verdad un aprendizaje bien bonito, Armando, y es que yo siento que la bancada, hay una bancada que tú tienes efectivamente institucional con la que llegas al Congreso, pero también puedes construir un respaldo ciudadano con agrupaciones, con gremios. Yo he logrado avanzar en proyectos de ley como la eliminación del matrimonio infantil de la mano de las lideresas indígenas, organizaciones a nivel nacional que han hecho gestión parlamentaria con mi despacho y hemos logrado la aprobación de esa ley. Recientemente se ha aprobado una ley, por ejemplo, para ver cómo avanzar en la meritocracia en las zonas rurales, en las zonas más dispersas del país donde no hay profesores nombrados, cómo llevar meritocracia a esos lugares. Y se ha hecho con el SUTE, con el gremio del magisterio. Ahorita mismo estamos trabajando cómo tener un régimen pensionario especial para los docentes cesantes que pueden. Mira, hay carrera, todo, pero a la hora de la jubilación están con 500 soles, 600 ujú. soles, luego de haber percibido hoy día el sueldo mínimo del profesor está más de 3.000 en la primera escala. Entonces, ahí estamos con los maestros cesantes trabajando. Entonces, sí hemos logrado en el tema de derechos, en alianza con diferentes sectores o con los niños trabajadores, estamos trabajando todo un proyecto de ley para ver los temas de extredad. Entonces, hay una serie de avances también pocos, pero que ha permitido, creo que si tuviésemos, claro, una bancada fuerte, más toda esa bancada que está en las organizaciones, en la representación de la ciudadanía, sería súper poderoso el trabajo, ¿no? Yo creo que hay un aprendizaje ahí bien potente también de empoderar a los propios actores y que no vean al Congreso lejano, ¿no? El Congreso es la representación de los ciudadanos. Que ahora su representación por la búsqueda del bien común sea minoritaria, es cierto, somos muy poquitos los que estamos reclamando el cuidado del medio ambiente con Reinfo que se aprobó y una serie de leyes que van en contra del medio ambiente, o el tema de la educación, o el tema de la salud, tantos temas que son de interés nacional, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que procurar es que esa gente honesta, sensata, democrática entre al Congreso, ¿no? Y quitarnos eso de que la política es mala, mira, los políticos son tal y cual, sí, hay. Y mayoritariamente en este Congreso hay evidencias de que es así, ¿no? Y que vamos, en realidad, están representados, pero no la ciudadanía en su mayoría. Entonces tenemos que Ujú. procurar invertir esa figura, ¿no? Ser mayoría los ciudadanos que queremos el bien común, que queremos derechos para todos, queremos respeto y libertades para todos, queremos justicia para todos y bienestar, ¿no? Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Aquí no es un tema ni de ideología, ¿no? Yo creo que nos podemos poner de acuerdo en qué cosa queremos para nuestro país, estemos en el lugar que estemos, ¿no? Pero eso que parece de sentido común no está representado en el Congreso. Ese es el gran desafío, ¿no? Invitar a la gente, a los empresarios, a los artistas, a los jóvenes, a toda la gente que ya nos desespera la situación del país, de tener una participación activa, ¿no? De hecho, ya las inscripciones ya han sido para ser candidatos, está la opción de invitados siempre, pero igual hacer política y apoyar, ¿no? O sea, no quedarnos callados porque, de verdad, si no, el escenario es muy, muy triste lo que se puede venir en términos de quiénes nos representan en el siguiente Congreso.
que va a ser además con el tema de la Cámara de Senadores, un Congreso muy, muy poderoso. Ahí está viéndose la reglamentación. Ojalá se pueda difundir un poco más ese proceso de cómo se reglamenta la bicameralidad, porque va a haber ahí un tema, creo que de hacer un Congreso que en muchos casos puede reemplazar incluso el trabajo de instancias como el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, hay temas delicados o nombramientos, ¿no? de actores claves, como el contralor, que ya se hace sobre una terna que da el Ejecutivo, pero hay otros planteamientos ahí que están sobre la mesa, ¿no? Que hay que tener cuidado. Mm. Em, a nivel de lo que está pasando actualmente en el Congreso, tenemos varios temas que han sonado las últimas semanas, el final del año y el inicio, ¿no? El primero es la red de prostitución, ¿no? Y te agregaría también al tema de la red de prostitución el caso de la presunta violación sexual cometida por el congresista Geri, y que tuvo como reacción además el prohibir las minifaldas en el Congreso, con un comentario del congresista Martínez echándole la culpa a las mujeres y de que la responsabilidad por ser violada está en la mujer, ¿no? De una manera totalmente irresponsable, ¿no? A nivel macro, ¿qué te dice esto del Congreso, ¿no? Que hayan escándalos tan banales, ¿no? De escándalos sexuales, tanto por violación como red de prostitución, compra de votos, en fin. Y podemos seguir hablando 10 minutos de todas las implicancias que tiene, pero me gustaría saber qué implica para ti, ¿no? Sí, bueno, estamos, como decía antes, en una situación límite, ¿no? Yo creo que el hecho y en el Congreso ya hay un congresista sentenciado por violación a su trabajadora, ¿no? El congresista Freddy Díaz de Alianza para el Progreso, de APP, ¿no? Ujú. Y lamentablemente en el marco normativo no hay. Entonces, ¿qué factura se le pasa al partido que llevó a este congresista a tener un escaño, ¿no? No Mm. hay una, no hay una sanción por el lado de la inscripción, no hay una sanción por el lado del financiamiento, ¿no? O sea, simplemente no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que lo que está faltando en una reforma que espero venga en el Congreso del año 2026 es que se haga una reforma real del Congreso, ¿no? O sea, hay que pasarle factura a los partidos. Los partidos tienen que esforzarse en dar a la gente las alternativas de gente idónea, de gente preparada, de gente que represente realmente y sobre todo tenga pues una vocación de servicio, sea una persona honesta, que cumpla con la función que le encarga la ciudadanía, que le encargan los electores, ¿no? Pero realmente ahí tenemos un vacío. Esto lo hemos discutido varias veces cuando yo he sido miembro también de la Comisión de Constitución y la verdad que no pasa nada. O sea, en realidad Mm. es poner al que seguramente pone más para la campaña o cómo manejen internamente los partidos, cómo deciden las candidaturas, porque que haya un congresista sentenciado por violación terrible. Ahora tenemos igual, ¿no? El caso de la denuncia del congresista Gerí, ¿no? Que yo he pedido igual al Ministerio de la Mujer que pueda hacer un acompañamiento cercano, porque ya la vez anterior pasó que había una presión tremenda a la joven que denunciaba para retirar la denuncia, ¿no? Y esto en realidad tiene que llegar a esclarecerse. Yo estoy ahí siguiendo el caso, al igual como lo hice con el caso de Freddy Díaz, donde planteé su desafuero del Congreso y se logró. Recuerdo mucho que me decía que no, que yo estaba cometiendo un error, me decían varios incluso congresistas, ¿no? Y yo le dije, bueno, prefiero ponerme al lado de la víctima y si la justicia dice lo contrario, saldré públicamente a pedir disculpas. Bueno, eso nunca ha sucedido y lo mismo voy a proceder en este caso. Y claro, eso se conecta con lo otro, ¿no? Imagínate que en el Congreso estemos hablando de una presunta red de corrupción con un asesinato terrible, claramente hecho por manos de gente que ha querido dar un mensaje. 40 balazos no es un asalto común, ¿no? Eso es alguien que ha enviado a eliminar a una persona. No estamos hablando de mafias, criminales fuertes, ¿no? Entonces creo que la respuesta del presidente del Congreso, terrible, pues, ¿no? Mm. Decir que la medida es reestructurar, ¿no? Las áreas, el área legal, sin plazo, sin decir qué cosa significa eso, que ahora las cámaras no grabarán ya solo 25 días, porque no hay pruebas, sino 45 días, formar una comisión ad hoc que a los pocos días renunció porque no le daban las facilidades para que hiciera su trabajo, no formar una comisión independiente con la gente de oposición,
para poder hacer la investigación de la manera más transparente, ha sido creo que su peor error, y luego irse a China, ¿no? O sea, simplemente ganar tiempo, no pasó nada, y yo he Claro. firmado la moción de censura, ¿no? Vamos recién 22 firmas, pero creo que ya es una señal que tenemos que, los congresistas que no estamos de acuerdo con este tipo de actitudes, dar un gesto, ¿no? De verdad que yo estoy insistiendo en llamar, hacer un llamado a los otros congresistas a que no seamos cómplices, ¿no? Que esto llegue a esclarecer. Imagino, estamos hablando de un tema de corrupción, estamos hablando de un delito de tener una red de prostitución dentro de una institución como el Congreso. Eso es muy delicado, y creo que hay que llegar hasta el final, ¿no? Yo no creo que no solamente se debe censurar al presidente del Congreso, sino a toda la mesa directiva, porque ellos llegan en bloque, en paquete, no llegan solos, llegan como un equipo, y creo que el silencio de los otros también los hace responsables, ¿no? Pero bueno, esas son las situaciones realmente escandalosas, que uno ya no sabe qué más va a venir para el Congreso, y lo que nos dice es el tipo de gente que ha llegado, ¿no? Creo que hay que apostar por un cambio de gente honesta, demócratas, sensata, ¿no? Que no esté cayendo pues en este tipo de situaciones, ¿no? De violencia sexual, de ser parte de redes, de presuntas redes de prostitución, de no haya mochasueldos, imagínate, y diversas situaciones que se han conocido de colocar a los familiares, de nepotismo, de utilización de recursos públicos en situaciones que no corresponden, ¿no? Mm. Sí, la verdad es que es un tema bastante trágico lo que vemos el día de hoy en el Congreso, y además, como tú mencionas, en el caso de Freddy Díaz, el partido ni siquiera es que, ok, sale Freddy Díaz y entra el siguiente con más votación, entra el accesitario que es del mismo partido. O sea, el partido mantiene el mismo poder y no hay ningún tipo de accountability por el daño ocasionado por la gente que llevó, ¿no? Pero avanzando en el tema de la censura a la mesa directiva, aunque actualmente se ha planteado solamente para el presidente Eduardo Salguana, ustedes se han plegado a la moción de censura puesta por el almirante Montoya. Y Así junto es. con la moción del almirante Montoya están las declaraciones de la semana pasada de la congresista Norma Yarro. Ambos eran parte del pacto de gobierno que mantenían el poder a Dina Boluarte y que estaba en conjunto con las votaciones con Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo un resquebrajamiento dentro del pacto. ¿Son hechos aislados los del congresista Montoya y de la congresista Yarro? Mira, lo que yo he visto de ambos, y porque Converso es una posición bien crítica a la propia actuación del Congreso, ¿no? Yo creo que en todos los casos vinculados a faltas de mochasueldos y demás, siempre los he visto en una posición donde hemos coincidido, ¿no? Y en este caso, por eso yo me he adherido a la moción de censura, porque ellos lo están planteando como bancada. Tanto, ahí hay dos bancadas, ¿no? La del almirante Montoya, así como la de la congresista Norma Yarro, y creo que hay que igual, ese es como un lunar dentro de ese bloque, de esta alianza, ¿no? Pero vamos, 22 votos, es poco para lo que se necesita, necesitamos más de 80 y tantos votos para que se pueda admitir la moción, pero bueno, estamos en ese proceso, ¿no? Yo creo que por lo menos no quedarnos callados, dar una señal de que efectivamente se tiene que censurar, o por lo menos llevar la moción a discusión, y que el presidente y la mesa directiva den respuestas, ¿no? Acá no puede ser un cambio así de maquillaje, ¿no? Ni siquiera ha salido, ha significado que cambien de oficial mayor, ¿no? Simplemente ha sido un cambio a nivel de jefaturas. ¿Cómo así tienes a alguien a cargo del área legal inmerso en una supuesta red de corrupción diré, de prostitución, que además tenía una denuncia por violencia sexual? O sea, ¿quiénes contratan, no? Y acá efectivamente hay responsabilidad de los partidos. Yo creo que no hay que quedarnos en la responsabilidad solo de las mesas directivas o de las bancadas, sino hay una responsabilidad aquí del Partido de Alianza para el Progreso. Quienes han tenido la presidencia ahora la tienen, y la han tenido antes con el congresista Soto, ¿no? Entonces creo que hay que pasarle factura, y lamentablemente el marco legal no nos permite pasar factura a los partidos del tipo de congresistas que llevan, ¿no? Al final los ciudadanos eligen sobre una oferta que hacen los partidos, y esa oferta tiene que ser una oferta calificada, y no lo impresentable que hay en estos casos, por ejemplo, como el congresista Díaz, Claro. o sueldos, tantas situaciones realmente que son vergonzosas para una institución que es importante. Mira, creo que la crítica tiene que ir a las personas de los partidos, pero como institución, el Congreso es un poder del Estado
junto con los otros poderes, es fundamental para pensar derechos, para trabajar derechos, para hacer efectivo derechos. En realidad, la ampliación de derechos, de oportunidades, de estructura, ¿no? Si queremos, por ejemplo, profundizar. Ahora que vamos avanzando al 2050, de cada 5 adultos, uno va a ser adulto mayor. Hay que pensar la política de bienestar y protección a los adultos mayores. ¿Cómo se? Hay que pensar el tema previsional y una serie de Claro. políticas y reformas. Entonces, para eso sirve el Congreso, ¿no? El Congreso sirve para pensar grandes reformas en beneficio de la ciudadanía en su conjunto, de ese bien común que es tan importante para avanzar como sociedad en una convivencia saludable, donde nadie se nos vaya quedando atrás, ¿no? Donde superemos las brechas que tenemos como sociedades. Pero eso no va a pasar, pues, si los que llegan de representantes están desesperados por meter a los familiares, mochar el sueldo, hacer sinvergüenzura y media, ¿no? Entonces, ese tipo de Congreso, porque también hay gente honorable, gente que ha entrado de buen talante, no es la mayoría, eso también tengo que decirlo, pero bueno, tenemos que hacer que la mayoría sea esa gente que represente a los peruanos. Como bien tú decías, las últimas dos presidencias no han sido de Alianza para el Progreso. Y te pregunto a nivel de la institucionalidad del Congreso, ¿qué presidencia ha hecho más daño? La de el congresista Soto, que está la famosa ley Soto, que cambiaba los plazos para contar la prescripción, una ley que le favoreció, y el caso de Eduardo Salguana, que además ha estado vinculado con la minería ilegal en Madre de Dios. ¿Cuál de las dos presidencias ha sido más dañina? Mira, yo creo que todos han tenido su lado dañino, ¿no? Las primeras se llevaron, ni bien entraron, toda la reforma universitaria, ¿no? A vista y paciencia de todos, ¿no? O sea, Ujú. luego cada periodo legislativo ha tenido sus acuerdos. Pues yo creo que los menos nocivos las primeras presidencias, porque no había todavía este pacto tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? O sea, ahora Claro. Perú Eh, Libre con Cerrón juntos, ya libres para operar y sacar las leyes a su medida, ¿no? Entonces ujú. yo creo que de hecho las últimas dos mesas directivas han sido más nocivas por este tipo de alianza. Ya en general ya no es que en las primeras mesas, los primeros años del Congreso, había una oposición, entonces había todavía un contrapeso interno incluso, ahora no lo hay, ¿no? Entonces se han aliado no solo internamente y también para sostener al gobierno, ¿no? Y se han aliado no solo la derecha, se ha aliado parte ya me cuesta hasta llamar derecha, izquierda, centro, simplemente es bien complicado, pues, desde Cerrón, Perú Libre, hasta el Fujimorismo juntos, ¿no? Y ahí Mm. pasamos por todas las otras fuerzas políticas, muy pocos, y yo diría, ya no podemos distinguir bancadas, sino son votaciones individuales, ¿no? Hay algunos que votan a conciencia, incluso estando en bancadas, y otros que han ido saliendo. Un momento, Mm. los no agrupados éramos la bancada más numerosa en el Congreso, ¿no? Ahora Ujú. han vuelto a sus bancadas y demás, pero esa es también la propia precariedad de la institucionalidad en el Congreso, ¿no? Que creo que hay que revisar y, como digo, no hay que poner al costado a los partidos políticos, ¿no? El partido político tiene que responder por la gente que pone, tiene que Mm. responderle a la ciudadanía, tiene que haber sanciones. Imagínate lo que se le paga por presupuesto público por cada congresista, ¿no? Mm. Con cada escaño significa un monto para el partido político, ¿no? Nosotros, por ejemplo, voy a sacar la cuenta solamente, 3 congresistas, al Partido Morado casi 3 millones o poco más de 3 millones, ¿no? ¿Cuántos los congresistas que han llegado bancadas con 12 o 20 y tantos? Hay un financiamiento ahí y no pasa nada. O sea, tienen un congresista mochasueldo y no se le reduce ni un sol del financiamiento público. Yo creo que ahí hay que dar en el financiamiento público, que es donde creo que van a esforzarse para poder seleccionar mejor a quienes ponen a Mm. la oferta electoral en las votaciones, ¿no? Congresista, ya para finalizar esta entrevista por la cual le agradecemos, la última pregunta, y es qué esperar del Congreso este 2025, en dos planos. Primero, en materia legislativa, en las internas del Congreso, ¿qué cambios aún se esperan aprobar y que a usted le parece importante señalizar y poner la alerta de lo dañino que podrían ser? Y en segundo plano, si es que van a vacar o no a Dina Boluarte apenas convoque elecciones y se van a quedar ellos un año en la presidencia. A ver, mira, yo creo que lo que sería muy nocivo al todo lo que ya se ha hecho es que sigan cambiando las reglas para las elecciones y sea Mm. más cuesta arriba que las organizaciones políticas democráticas podamos participar en condiciones de igualdad, que ya está complicado ahora. Eso me parece que hay que estar alerta. Igual todo el tema de la
lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, ¿no? Ahí hay un afán por la impunidad en una mayoría en el Congreso, claro, porque también tienen sus propios investigados y sus propios prófugos, ¿no? Entonces, esos son como dos áreas que hay que mirar con mucho cuidado. Y luego, en términos de, me decías la siguiente pregunta, se me Em, fue la... Sí, la materia legislativa primero, usted menciona la materia electoral que, claro, además a un año antes de las elecciones cambiar las reglas del juego claramente no va a ser en su La perjuicio. vacancia, la vacancia de la presidenta. Ujú, Mira, yo creo que bien difícil, todo puede pasar, por supuesto, pero creo que a ninguno de ellos le conviene quemarse en el gobierno. El gobierno está en una situación justamente por todo este tipo de designaciones a dedo, por este desarme que ha habido, no solo de las reformas, un desarme institucional. Mira, yo tengo más de 20 años trabajando en el sector público y no hay sector que no me diga, mira a la gente que ha entrado, no tienen ni idea de lo que hacen, están desesperados por colocar en los puestos a tal, a cual, es de un amiguismo, de una discrecionalidad, de un tráfico de influencias tremendo. Entonces, creo que está tan debilitado el aparato público que yo diría, ¿qué partido va a querer entrar a la presidencia para quemarse? Porque mm, saben que le va a pasar factura para la siguiente elección. Entonces tendría que pasar algo, porque todo puede pasar en nuestro país, ujú, extremo para que eso ocurra, que ya la opinión pública, mira, imagínate, hemos tenido 50 muertes, Armando, y no ha habido esa reacción. O sea, ese es un motivo poderosísimo para pensar la vacancia de una presidenta que sale, manda a Puno, en Ayacucho, mira cuántos muertos, de familias. Y yo lo he dicho con mucha gente que me decía, pero eran revoltosos. Yo le he dicho, imagínate que sí, que todos estaban ahí haciendo algo que no era correcto. No se le mata, pues. En una democracia no se mata. Y no mm. se mata a la gente y está comprobado por los videos de la prensa independiente, por las investigaciones, que eran ciudadanos manifestándose en su derecho legítimo de movilizarse. Entonces, ahí hay un tema muy, muy serio que yo creo que, y espero que en un gobierno democrático en el 2026 se hagan las investigaciones y haya las responsabilidades políticas de este gobierno con la muerte de nuestros compatriotas. No se puede quedar así, no podemos dejar a las familias solas, marchando, haciendo sus romerías, pidiendo justicia, yendo a la fiscalía. No, yo creo que un compromiso de un siguiente gobierno es encontrar justicia y que no haya impunidad frente a muertes. En una democracia, en un país, no podemos ser tolerantes con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que nadie va, por lo menos no creo que los que están ahorita en el gobierno, el Congreso, los partidos estén pensando en la vacancia de Dina, les es funcional, les es cómodo, el lugar en el que están, hay una alianza para beneficiar sus propios intereses. Imagínate, han salvado el Congreso al ministro de Inclusión, o sea, han dado carne de caballo, juegan con la salud de nuestros niños y no pasa nada, así que dudo realmente que este Congreso tenga una actitud fiscalizadora, aunque como digo, todo puede pasar, pero como van las cosas, creo que están en una alianza cómoda, ¿no? Se cuidan unos a otros y van sobreviviendo, ¿no? Claro, van sobreviviendo ellos y el control del poder para hacer sus propios intereses, pero quien va muriendo cada vez más, literal, por el incremento de la pobreza, es la ciudadanía, ¿no? La gente más pobre, tenemos problemas, por ejemplo, de desnutrición que ya habíamos superado, enfermedades por falta de vacunación que han vuelto, ¿no? Tenemos una serie de situaciones en salud, en educación, en la propia posibilidad de comer de la gente, ¿no? Y tenemos de verdad un gobierno no solo incapaz, con vicios de corrupción, sino también que está realmente manchado de sangre por las muertes de nuestros compatriotas, tanto de Puno como de Ayacucho, ¿no? Yo creo que difícil que la vaquen, más allá de los esfuerzos que se han hecho, pero bueno, y para mí, sobre todo, Armando, es ver cómo nos preparamos para recuperar nuestro país, ¿no? Para recuperar nuestro país por la vía democrática en elecciones el 2026. Esa tiene que ser nuestra mira. Ya la destrucción y la relación de lo que hay que reconstruir, creo que la vamos teniendo cada vez más clara, porque el Congreso ya ni siquiera es que lo hace de manera disimulada, ¿no? Es explícito el desarme, ¿no? Entonces, creo que sabemos qué cosa hay que refundar, qué cosa hay que refundar y mejor pensando en la gente, pero eso pasa por dejar nuestros prejuicios, nuestros sesgos y juntarnos, pensar un programa mínimo y lanzarnos y recuperar la confianza de la población, ¿no? Que creo que está con razones desanimada, ¿no?
poco cercana, ¿no? a la política, y creo que eso necesitamos desde nuestras trayectorias, desde nuestros propios espacios, recuperar esa confianza. Y creo que es labor de todos el trabajar en que en el 2026 haya una mejor oferta, ¿no? Y podamos salir de esta crisis. La ciudadanía informarse y votar mejor, perjudicar con su voto a las organizaciones políticas que nos han llevado a la situación actual. En la mano de ustedes, los políticos, está darnos a nosotros una mejor oferta electoral para así poder confiar en ustedes, y en mano del periodismo seguir denunciando todo lo que está pasando en este país y que además quede la línea de tiempo de todos los retrocesos para que así podamos reconstruir la patria. Flor, muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Muchas gracias, Armando. Te agradezco. Y con ustedes, amigos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que si les ha gustado esta entrevista pueden darle like y compartirla si les parece que la información acá vertida es importante. Y recuerden que si quieren ayudarnos a seguir haciendo periodismo independiente, lo pueden hacer a través de nuestro Yape, de nuestro Patreon, de nuestro Plin, de nuestro PayPal o haciéndose miembros de la comunidad de YouTube. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao!